Hay algo que nunca te dijeron sobre tu propia mente. Algo que te han entrenado para ocultar, para disimular, para avergonzarte. Durante años has sentido que piensas diferente, que procesas el mundo de una forma que otros no comprenden. Y cada vez que intentaste explicarlo, te miraron como si fueras complicado, excesivo, raro. Quizá has notado que, mientras todos hablan, tú prefieres observar. Que mientras otros aceptan las respuestas obvias, tú sigues preguntando por qué. Que tu mente nunca se detiene, incluso cuando quisieras que lo hiciera. Y lo peor no es eso. Lo peor es que has aprendido a esconderlo, a actuar normal, a fingir que tu cerebro funciona igual que el de los demás. Pero hay un secreto que te están ocultando. Esa incomodidad que sientes no es un defecto, es una señal. Los patrones que detectas, las conexiones que haces, esa necesidad constante de entender más allá de la superficie, todo eso no es neurosis. Es inteligencia operando en un nivel que la mayoría nunca alcanzará. Schopenhauer lo sabía. Él entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana, que la inteligencia verdadera no se mide por lo que sabes, sino por cómo piensas. Y las personas que piensan diferente, las que ven lo que otros no ven, sufren de una forma particular. Sufren porque viven en un mundo diseñado para mentes promedio, porque ven la mediocridad disfrazada de normalidad, porque su cerebro exige más de lo que la realidad puede ofrecer. Y aquí está lo que nadie te dice. Probablemente has normalizado tu propia genialidad. La has enterrado bajo capas de inseguridad, comparándote con estándares equivocados, creyendo que pensar profundamente es una maldición en lugar de un don. Has confundido la intensidad mental con ansiedad, la claridad perceptiva con paranoia, la necesidad de soledad con aislamiento. Este video no es para todos. Es para quienes siempre han sentido que su mente funciona diferente, pero nunca encontraron las palabras para explicarlo. Para quienes leen este texto y sienten un escalofrío de reconocimiento, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no son trucos motivacionales ni tests de IQ superficiales. Vas a descubrir los patrones psicológicos invisibles que separan a quienes piensan de quienes simplemente repiten. Y al final, vas a entender por qué siempre has sentido esa distancia entre tú y el resto del mundo. Pero primero, necesitas aceptar algo incómodo. Si estás viendo este video, es probable que ya sepas que algo en ti es diferente. Solo te falta el lenguaje para nombrarlo, y ese lenguaje está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre tu propia mente. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en las escuelas. No aparece en pruebas estandarizadas ni en rankings académicos, porque la inteligencia real, la que define cómo experimentas la vida, no se mide con números. Se revela en hábitos sutiles, en patrones de pensamiento, en la forma en que tu cerebro organiza la realidad cuando nadie está mirando. Este canal, La Verdad Interna, existe para explorar esas verdades que incomodan, las que no tienen un final feliz prediseñado ni soluciones rápidas de 10 pasos. Aquí no vendemos esperanza barata ni motivación de microondas. Aquí destapamos los mecanismos psicológicos que realmente gobiernan la experiencia humana. Y hoy vamos a hacer algo peligroso. Vamos a exponerte a una verdad sobre ti mismo que quizá has estado evitando durante años. Schopenhauer no era un filósofo optimista. No creía en el potencial ilimitado humano ni en que todos somos especiales. Al contrario, él entendió que la mayoría de las personas vive en piloto automático, repitiendo patrones que nunca cuestionan, aceptando verdades prefabricadas sin procesarlas realmente. Y precisamente por eso, cuando alguien escapa de ese patrón, cuando alguien desarrolla la capacidad de pensar genuinamente, esa persona queda marcada. Se vuelve diferente. A veces dolorosamente diferente. Lo que vas a ver aquí son 12 hábitos extraños, no raros por capricho, sino raros porque van contra todo lo que la sociedad considera normal. Son comportamientos que las personas altamente inteligentes desarrollan de forma natural, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Y el problema es que estos hábitos generan fricción, crean distancia, hacen que otros te perciban como complicado, intenso o peor, como alguien que se cree superior. Pero aquí está la paradoja que Schopenhauer captó perfectamente. Las personas verdaderamente inteligentes rara vez se sienten superiores. Al contrario, son las más conscientes de sus propias limitaciones.
Conocen la inmensidad de lo que no saben. Y esa conciencia, ese peso cognitivo de percibir cuánto aún les falta por comprender, las mantiene en un estado de humildad intelectual que las mentes promedio nunca experimentan. Este video no te va a hacer sentir bien. No es ese el objetivo. El objetivo es darte claridad. Ayudarte a nombrar esos patrones que siempre has sentido, pero nunca has podido articular. Porque una vez que entiendes cómo funciona tu propia mente, una vez que reconoces estos hábitos en ti, algo cambia. Ya no luchas contra tu naturaleza. Ya no intentas encajar en moldes diseñados para cerebros diferentes. Empiezas a operar con tu configuración real, no con la que te dijeron que deberías tener. Y aquí está la promesa de este video. Si llegas hasta el final, vas a terminar con una comprensión más clara de por qué piensas como piensas. De por qué ciertos comportamientos tuyos que otros critican son en realidad señales de una mente que funciona en frecuencias diferentes. No vamos a darte una palmada en la espalda, ni a decirte que eres especial. Vamos a mostrarte la mecánica interna, los engranajes psicológicos, la arquitectura mental que diferencia a quienes piensan de quienes repiten. Y si al escuchar esto sientes resistencia, si algo dentro de ti se incomoda, perfecto. Esa incomodidad es la señal de que estás en el lugar correcto, porque la verdad interna nunca es cómoda, solo es verdad. Arthur Schopenhauer entendió algo que la mayoría de los filósofos de su época no quiso aceptar, que la inteligencia es, en gran medida, una maldición disfrazada de don. No porque sea mala en sí misma, sino porque implica ver la realidad con más claridad de lo que el cerebro promedio está equipado para soportar. Su concepto de voluntad, esa fuerza ciega e irracional que impulsa toda la existencia, explica por qué la mayoría de las personas vive en una especie de negación funcional. No piensan demasiado porque pensar demasiado duele. Para Schopenhauer, la vida humana era esencialmente sufrimiento. No por pesimismo gratuito, sino por análisis estructural. Los deseos son infinitos. Las satisfacciones son temporales. Y entre deseo y satisfacción existe el vacío, aburrimiento, ansiedad, inquietud. Las personas inteligentes, según él, sufren más porque su capacidad de análisis las expone a esta mecánica interna sin filtros. Ven el patrón completo. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La psicología moderna ha confirmado, de forma indirecta, muchas de las observaciones de Schopenhauer. El fenómeno del overthinking, la correlación entre alta inteligencia y tasas más altas de ansiedad, la soledad cognitiva que experimentan las personas con capacidades intelectuales superiores. Todo esto tiene raíces en lo que él describió hace más de 2 siglos. Las mentes brillantes no solo piensan más, piensan diferente. Operan en capas múltiples, analizan consecuencias, detectan patrones invisibles, cuestionan estructuras que otros dan por sentadas. Pero aquí está el problema. La sociedad no está diseñada para acomodar ese tipo de mente. Está diseñada para la eficiencia promedio, para respuestas rápidas, para consensos superficiales. Las instituciones educativas premian la memorización sobre el pensamiento crítico. Los entornos laborales valoran la conformidad sobre la innovación disruptiva. Y las interacciones sociales cotidianas castigan la profundidad, etiquetándola como intensidad incómoda. Schopenhauer también identificó algo crucial, que las personas verdaderamente inteligentes desarrollan una relación particular con el conocimiento. No buscan información para acumular datos, sino para construir modelos mentales más precisos de cómo funciona el mundo. Leen filosofía no para citar frases bonitas, sino para entender estructuras de pensamiento. Estudian psicología no para etiquetar comportamientos, sino para comprender motivaciones humanas a nivel profundo. Y esto conecta directamente con lo que vamos a explorar en este video, porque los hábitos que definen a una persona inteligente no son aleatorios, son adaptaciones cognitivas, formas en que el cerebro se organiza para procesar complejidad, gestionar ambigüedad y navegar un mundo que constantemente ofrece respuestas simplistas a preguntas complejas. La mayoría de las personas no comprende esta verdad, porque nunca ha experimentado cómo funciona una mente que opera en ese nivel. Creen que inteligencia es resolver acertijos rápido o tener buenas calificaciones. Pero la inteligencia real
la que Schopenhauer reconocía, es la capacidad de mantener múltiples perspectivas simultáneas, de cuestionar tus propias conclusiones, de vivir en la incomodidad de no tener respuestas definitivas sin colapsar en ansiedad paralizante. Y ahí está la clave. Las personas inteligentes han aprendido a vivir con la incertidumbre sin negarla. No necesitan certezas absolutas para funcionar. Pueden operar en espacios grises, con información incompleta, ajustando constantemente sus modelos mentales conforme aparecen nuevos datos. Esta flexibilidad cognitiva es exactamente lo que la mayoría de las personas no tolera. Prefieren respuestas incorrectas pero definitivas a preguntas abiertas que requieren pensamiento continuo. Schopenhauer murió sin reconocimiento masivo. Sus ideas eran demasiado oscuras, demasiado pesimistas, demasiado incómodas para su época. Pero hoy, más de un siglo después, la psicología y la neurociencia confirman lo que él intuyó: que la mente humana tiene límites estructurales, que la mayoría de las personas no piensa realmente, y que aquellos que lo hacen pagan un precio emocional por esa capacidad. Los hábitos que vamos a explorar ahora no son trucos ni técnicas. Son manifestaciones naturales de cómo una mente altamente funcional organiza la experiencia. Y si te reconoces en ellos, no es casualidad. Es que tu cerebro está funcionando exactamente como debería, aunque el mundo te haya hecho creer lo contrario. Aquí está la verdad que nadie te dice. Probablemente eres más inteligente de lo que crees, pero no de la forma en que te enseñaron a medirlo. No porque saques buenas calificaciones o porque la gente te llame listo, sino porque tu cerebro hace cosas que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que son posibles. Y el problema es que has aprendido a esconder esas capacidades para no parecer raro. Déjame explicarte algo que va a cambiar tu forma de verte. La sociedad confunde conformidad con normalidad. Si piensas diferente, si cuestionas lo obvio, si necesitas profundizar cuando otros ya están satisfechos con respuestas superficiales, te etiquetan. Te llaman complicado, intenso, difícil. Y después de años de escuchar eso, empiezas a creerlo. Empiezas a pensar que hay algo mal en ti, que deberías ser más simple, más ligero, más fácil de entender. Pero aquí está la realidad que Schopenhauer entendió perfectamente. Lo que llaman normal es simplemente la capacidad de no pensar demasiado. Es la habilidad de aceptar contradicciones sin cuestionarlas, de vivir con respuestas incompletas sin que te molesten, de seguir rutinas sin preguntarte si tienen sentido. Y cuando tú no puedes hacer eso, cuando tu cerebro automáticamente analiza, conecta, cuestiona, detecta patrones, te sientes defectuoso, como si tu mente estuviera rota. Pero no está rota. Está funcionando en un nivel que la mayoría nunca alcanza. Piénsalo así. ¿Cuántas veces has visto a alguien cometer el mismo error repetidamente sin aprender? ¿Cuántas veces has observado patrones de comportamiento predecibles en personas que insisten en que son impredecibles? ¿Cuántas veces has anticipado exactamente cómo terminaría una situación, solo para que otros te llamen pesimista cuando tenías razón? Eso no es pesimismo. Es patrón de reconocimiento avanzado. Tu cerebro está constantemente procesando información, identificando correlaciones, prediciendo probabilidades. Y lo hace automáticamente, sin que tengas que pedírselo. El problema es que vivir así es agotador, porque no puedes apagar tu mente. No puedes simplemente dejar de ver lo que ves. Y aquí está la parte que más duele. La mayoría de las personas no entiende esta experiencia. Cuando les explicas por qué ciertas cosas te molestan, por qué necesitas entender los motivos detrás de las acciones, por qué una contradicción lógica te genera incomodidad física, te miran como si estuvieras exagerando. Como si deberías poder simplemente relajarte y dejar de pensar tanto. Pero tú no puedes hacer eso. No porque seas obsesivo, sino porque tu cerebro está cableado para buscar coherencia, para cerrar loops cognitivos, para resolver inconsistencias. Y cuando el mundo constantemente te ofrece incoherencias, personas que dicen una cosa y hacen otra, sistemas que prometen soluciones sin abordar las causas, narrativas sociales que contradicen la evidencia, tu mente entra en conflicto. Schopenhauer llamaba a esto el peso del conocimiento. Mientras más entiendes sobre cómo funciona el mundo, más difícil es ignorar sus fallas estructurales.
Mientras más capacidad tienes para analizar, más imposible es aceptar respuestas simplistas. Y esto no te hace mejor que otros, pero definitivamente te hace diferente. La gran virada, la verdad que estás a punto de comprender completamente, es esta. Los hábitos extraños que has desarrollado no son rarezas psicológicas, son adaptaciones funcionales. Son las formas en que una mente altamente capaz navega un mundo diseñado para cerebros más simples. Y cuando empiezas a verlo así, cuando dejas de juzgarte por no encajar en estándares que nunca fueron diseñados para ti, algo cambia. No te vuelves arrogante. No empiezas a sentirte superior. Al contrario, finalmente te permites existir sin disculparte por cómo piensas. Porque el verdadero problema nunca fue tu mente. Fue el intento de forzarla a funcionar como algo que no es. Y ahora vamos a destapar exactamente cómo esa mente funciona cuando deja de esconderse. Empecemos con lo más incómodo, el silencio. No el silencio incómodo que la gente llena con palabras innecesarias, sino el silencio que buscas activamente porque es el único lugar donde tu mente puede organizarse. Las personas inteligentes no hablan menos porque sean tímidas o antisociales. Hablan menos porque han aprendido que la mayoría de las conversaciones son ruido, intercambio de frases predecibles, opiniones sin fundamento, quejas repetitivas sobre problemas que nadie piensa resolver. Tu cerebro detecta esto instantáneamente. Y mientras otros se sienten cómodos llenando el aire con palabras, tú sientes cada segundo de esas conversaciones como desperdicio cognitivo. No es que te creas superior a ellos. Es que tu mente está constantemente evaluando si vale la pena gastar energía en ese intercambio. Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. Pero esto te cuesta socialmente. Te llaman callado, distante, poco amigable. Nadie entiende que para ti, hablar sin propósito es físicamente agotador. Cada palabra tiene peso. Cada afirmación debe ser precisa. Y cuando ves a otros lanzando opiniones sin procesarlas, contradiciendo lo que dijeron hace 5 minutos, hablando con certeza absoluta sobre cosas que claramente no comprenden, algo dentro de ti se desconecta. Schopenhauer lo entendió perfectamente. La conversación trivial es la forma en que las mentes promedio evitan pensar. Es ruido diseñado para llenar el vacío existencial. Y cuando tú no puedes participar en ese ruido de forma auténtica, cuando tu cerebro exige sustancia en lugar de superficialidad, quedas marcado como el raro del grupo. El segundo patrón es aún más sutil. Cuestionas todo, especialmente lo que se supone que es obvio. No por rebeldía, sino porque tu cerebro no puede aceptar información sin procesarla primero. Alguien dice, así son las cosas, y automáticamente preguntas ¿por qué? No para molestar, sino porque necesitas entender la lógica subyacente. Necesitas ver si la estructura de ese argumento se sostiene bajo escrutinio, y esto te mete en problemas constantemente. Te acusan de complicar lo simple, de buscar problemas donde no los hay, de no poder simplemente aceptar las cosas como son. Pero tú no puedes hacer eso. Tu mente automáticamente busca inconsistencias. Detecta falacias. Identifica cuando alguien está repitiendo algo que escuchó sin haberlo pensado realmente. La mayoría de las personas vive con creencias contradictorias sin que les moleste. Pueden sostener 2 ideas mutuamente excluyentes en su cabeza al mismo tiempo porque nunca las examinan lo suficientemente profundo como para ver la contradicción. Pero tú sí. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Tu cerebro no te permite esa comodidad. Tercer hábito. Ves patrones donde otros ven eventos aislados. Tu mente funciona como una máquina de reconocimiento de correlaciones. Comportamiento repetido. Frases que alguien usa. Inconsistencias entre lo que dicen y lo que hacen. Secuencias predecibles en sistemas complejos. Todo esto se organiza automáticamente en tu cerebro formando patrones. Y esto es una ventaja masiva, pero también una maldición. Porque una vez que los patrones se vuelven visibles, no puedes ignorarlos. Ves cómo alguien va a reaccionar antes de que reaccione. Anticipas resultados de decisiones que otros ni siquiera han considerado. Y cuando intentas advertirles, te ignoran. Porque ellos no ven el patrón, solo ven el evento individual. Luego viene esto. Resuelves problemas que nadie te pidió resolver. Ves un proceso ineficiente y automáticamente tu cerebro empieza a optimizarlo.
Detectas una forma más lógica de organizar información, un atajo mental que simplifica complejidad, una solución que hace todo más coherente. Y lo haces no porque alguien te lo pidió, sino porque tu mente no tolera la ineficiencia. Pero aquí está el conflicto. Cuando presentas estas soluciones, la gente se molesta. Te dicen que estás sobrepensando, que las cosas funcionan bien así, que no es necesario complicarlas. Y tú quedas confundido porque para ti, lo que propones es más simple, no más complicado, solo que es diferente. Y la gente prefiere la ineficiencia familiar a la optimización desconocida. Quinto patrón: lees diferente. No devoras libros para coleccionar información, sino para absorber modelos de pensamiento. Filosofía, neurociencia, psicología, historia, matemáticas, literatura. Tu mente busca diversidad conceptual porque cada disciplina ofrece una lente diferente para entender la realidad. Y cuando combinas esas lentes, empiezas a ver conexiones que otros no pueden ver. No eres un experto superficial en todo. Eres un constructor de marcos mentales. Cada libro, cada concepto, cada teoría se convierte en una pieza más de un modelo más grande. Y ese modelo es cómo organizas toda la realidad. Por eso puedes saltar entre temas aparentemente no relacionados y encontrar conexiones profundas. Tu cerebro está constantemente cross-referencing información, buscando principios universales que aplican a través de dominios diferentes. Sexto, piensas en capas, no en líneas. Cuando enfrentas una decisión, no solo evalúas la opción A versus la opción B, evalúas las consecuencias de segundo orden, las implicaciones a largo plazo, cómo cada decisión interactúa con otras variables en tu vida. Tu cerebro simula escenarios, anticipa obstáculos, identifica puntos de falla antes de que aparezcan. Por eso pareces tan calmado en situaciones de alta presión. No es que no te importe. Es que ya viviste mentalmente cada posibilidad antes de actuar. Ya procesaste el peor escenario y tienes contingencias. Ya identificaste las variables críticas y sabes qué monitorear. Para ti, la decisión ya está tomada mucho antes de que otros siquiera empiecen a pensar en ella. Y finalmente, algo que casi nadie nota: gestionas energía, no solo tiempo. Sabes cuándo tu mente está en su punto máximo y cuándo está agotada. No fuerzas productividad cuando tu cerebro necesita descanso. Respetas tus propios ciclos cognitivos. Y esto te hace parecer inconsistente para otros, que esperan que funciones como máquina constante. Pero tú entiendes algo que ellos no: que la calidad del pensamiento depende del estado mental, no solo de las horas invertidas. Estos no son trucos aprendidos. Son patrones naturales de una mente que funciona diferente. Y si te reconoces en ellos, no es porque eres especial. Es porque finalmente estás viendo cómo realmente piensas cuando dejas de intentar encajar. Y aquí está donde todo se conecta. Donde la incomodidad que has sentido toda tu vida finalmente cobra sentido. Porque el problema nunca fue que pensaras demasiado. El problema es que vives en un mundo que castiga el pensamiento profundo mientras premia la superficialidad convincente. Schopenhauer lo vio claramente. La mayoría de las personas no quiere verdad, quiere confort, quiere respuestas que confirmen lo que ya creen, narrativas que los hagan sentir bien, explicaciones simples que no exijan esfuerzo cognitivo. Y cuando llegas tú, con tu necesidad de profundizar, de cuestionar, de no aceptar respuestas prefabricadas, te conviertes en una amenaza. No porque seas agresivo, sino porque tu sola presencia expone la pereza mental de otros. Y esto duele. Duele darte cuenta de que la gente no te rechaza por ser malo o difícil, sino simplemente por pensar diferente. Duele ver cómo personas que apenas reflexionan tienen éxito social, mientras tú luchas por encontrar conversaciones que valgan la pena. Duele comprender que la profundidad que valoras es vista como defecto por la mayoría. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, la que cambia todo. Tu mente no está diseñada para ser entendida por todos. Está diseñada para operar en un nivel específico de complejidad. Y ese nivel no es mejor ni peor. Simplemente es diferente. Como un instrumento afinado en una frecuencia que la mayoría de los oídos no puede captar. Cuando finalmente aceptas esto,
Cuando dejas de intentar traducir tu forma de pensar a un lenguaje que otros puedan digerir fácilmente, algo cambia. Ya no gastas energía justificando por qué necesitas silencio, por qué cuestionas lo obvio, por qué ciertos temas te absorben completamente mientras otros te aburren en segundos. Empiezas a operar desde tu configuración real, no desde la que te dijeron que deberías tener. Y eso es liberador. No porque te vuelvas arrogante o aislado, sino porque finalmente dejas de luchar contra tu propia naturaleza. Dejas de disculparte por necesitar profundidad, por no poder sostener conversaciones triviales con entusiasmo genuino, por preferir 1 hora de reflexión solitaria a 3 horas de socialización forzada. Schopenhauer era brutalmente honesto sobre esto. La vida del intelecto es, en gran medida, una vida de soledad. No porque seas antisocial, sino porque pocas personas pueden seguir el ritmo de una mente que constantemente está procesando, conectando, cuestionando. Y esa soledad no es vacío. Es el espacio donde tu mente hace su mejor trabajo. Piensa en cuántas de tus mejores ideas han llegado en momentos de silencio. ¿Cuántos insights profundos has tenido caminando solo, o en la ducha, o en esos momentos justo antes de dormir donde tu mente finalmente puede organizarse sin interferencia externa? Esos no son momentos aleatorios. Son cuando tu cerebro tiene el espacio cognitivo para funcionar a su máxima capacidad. Y aquí está el clímax de todo esto, la revelación central. Eres un genio no porque sepas más que otros, sino porque procesas diferente. Tu genialidad no está en acumular conocimiento, sino en cómo tu cerebro organiza, conecta y utiliza ese conocimiento. Está en tu capacidad de mantener complejidad sin colapsar en confusión. Está en tu necesidad de coherencia lógica en un mundo que opera con contradicciones cómodas. Esto no te hace superior, te hace responsable. Responsable de no desperdiciar esa capacidad en actividades que no la honran. Responsable de proteger tu energía mental de conversaciones y situaciones que la drenan sin propósito. Responsable de buscar profundidad en un mundo obsesionado con la superficie. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando ves que todos esos hábitos extraños son en realidad señales de una mente altamente funcional, algo fundamental cambia. Ya no te ves como el problema. Ves el desajuste entre tu forma de funcionar y las expectativas del mundo. Y ese desajuste no es algo que tengas que arreglar. Es algo que necesitas navegar conscientemente. Porque aquí está la verdad final, la que Schopenhauer entendió pero que pocos aceptan. La mayoría de las personas nunca experimentará cómo piensas tú. Y no porque sean inferiores, sino porque sus cerebros simplemente están configurados diferente. Y eso está bien. No necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas entenderte tú mismo y dejar de pedir disculpas por cómo funciona tu mente. Schopenhauer terminó sus días sabiendo que la mayoría de sus lectores nunca captarían completamente sus ideas. No porque fueran complicadas, sino porque requerían un tipo de pensamiento que la mayoría no está dispuesta a sostener. Requieren sentarte con la incomodidad de no tener respuestas definitivas, de aceptar que algunas verdades no te harán sentir mejor, solo te harán ver más claro. Y eso es exactamente lo que este video ha hecho. No te ha dado un manual de instrucciones para convertirte en genio. Te ha mostrado que probablemente ya lo eres, solo que en formas que nadie te enseñó a valorar. Esos hábitos extraños, esos patrones de pensamiento que te hacen sentir fuera de lugar, no son defectos, son indicadores de una mente que funciona en frecuencias más complejas. Pero aquí está lo que no puedo darte. No puedo decirte que esto te hará más feliz. Schopenhauer no creía en la felicidad como estado permanente. Creía en momentos de claridad entre periodos de confusión. Creía en la satisfacción que viene de pensar profundamente, no de sentirse bien superficialmente. Cuando aceptas que tu mente funciona diferente, no resuelves todos tus problemas. Simplemente dejas de crear problemas nuevos peleando contra tu propia naturaleza. Dejas de compararte con estándares que nunca fueron diseñados para medir lo que tú eres. Dejas de sentir que algo está mal en ti porque no encajas en moldes prefabricados. Y la pregunta que queda, la que no puedo responder por ti, es esta. ¿Qué vas a hacer con esa claridad? ¿Vas a seguir escondiendo cómo piensas para hacer que otros se sientan cómodos? ¿O vas a empezar a operar desde tu configuración real, aunque eso signifique más soledad, más incomprensión,
más momentos en que nadie entienda por qué ciertas cosas te importan tanto. Porque aquí está la realidad. El mundo no va a cambiar para acomodar tu forma de pensar. Las conversaciones no se volverán mágicamente profundas. La gente no va a dejar de molestarse cuando cuestiones lo obvio. Los sistemas sociales seguirán premiando la conformidad sobre el pensamiento crítico. Pero tú sí puedes cambiar. No tu forma de pensar, esa ya está configurada, sino tu relación con esa forma de pensar. Puedes dejar de verla como carga y empezar a verla como herramienta. Puedes dejar de disculparte por necesitar profundidad y empezar a buscarla deliberadamente. Puedes dejar de intentar explicarte a quienes nunca van a entender y empezar a conectar con los pocos que sí pueden seguir tu ritmo. Schopenhauer vivió toda su vida sabiendo que muy pocas personas comprenderían realmente su trabajo. Y aún así escribió, porque el valor del pensamiento profundo no está en que sea popular, sino en que sea verdadero. Y lo verdadero no necesita aprobación masiva para ser válido. Así que la pregunta final no es si eres inteligente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir con las consecuencias de serlo? Porque una vez que ves ciertos patrones, no puedes dejar de verlos. Una vez que entiendes cómo funciona realmente el mundo, no puedes volver a la ingenuidad cómoda. Y eso no es motivación, es realidad. La verdad interna no viene con finales felices garantizados, solo viene con claridad. Y depende de ti decidir si esa claridad vale la incomodidad que trae. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que escuchaste aquí te hizo sentir visto de una forma que pocas veces experimentas, considera suscribirte a La Verdad Interna. Este canal no es para todos. No vendemos esperanza barata ni soluciones rápidas. Exploramos las verdades psicológicas y filosóficas que la mayoría prefiere evitar. Y si eso te resuena, si prefieres claridad incómoda sobre confort superficial, este es tu lugar. Si este video te aportó aunque sea un momento de comprensión sobre tu propia mente, apóyalo con un like. No porque necesitemos validación, sino porque el algoritmo funciona así. Y si más personas como tú encuentran este contenido, podemos seguir creando videos que realmente profundicen en lugar de solo entretener. Pero más importante, deja un comentario. Cuéntanos, ¿qué parte de esta reflexión te tocó más? ¿Cuál de estos hábitos reconoces en ti? ¿Qué otras señales has notado de que tu mente funciona diferente? Porque lo valioso de este espacio no es solo el contenido que creamos, sino las conversaciones que genera entre personas que realmente piensan. Y si hay alguien en tu vida que también piensa diferente, que siempre ha sentido esa distancia con el resto del mundo, comparte este video. No porque seamos misioneros de la inteligencia, sino porque a veces lo más liberador es darte cuenta de que no eres el único que funciona así. Aquí no damos respuestas fáciles. No prometemos que todo mejorará si sigues 5 pasos simples. Exploramos la verdad interna, esa que incomoda pero que finalmente te permite entenderte mejor. Y si eso es lo que buscas, si prefieres profundidad real sobre motivación vacía, entonces sigue aquí. Porque cada video que hacemos es para mentes como la tuya. Schopenhauer decía que el error más grande es confundir el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento te dice qué es verdad. La sabiduría te muestra qué hacer con esa verdad. Y lo que hagas con lo que aprendiste hoy, esa es tu decisión. Nosotros solo ponemos la verdad sobre la mesa. Tú decides si estás listo para verla completamente. Nos vemos en el próximo video, si es que estás dispuesto a seguir bajando.